Lorenzo Meyer, pues vaya desafío que tenemos. Así que cada región y cada país pues está viendo cómo enfrenta el demonio que ocupa la Casa Blanca. Y en México pues tenemos enormes, enormes desafíos. ¿Cuál es desde tu punto de vista, mi querido Lorenzo Meyer, pues esta defensa, estos ajustes que tendría que hacer México frente a un escenario como el que tenemos? Bien, Ernesto, buenos días, Violeta. Para mí el principio del análisis tiene que empezar por la correlación de fuerza, la vida internacional, la atmósfera en los sistemas internacionales no ha variado mucho desde hace siglos. Es un sistema de política del poder en donde sí es verdad que existen alianzas y que al iniciarse el siglo XX, pues surgió la Sociedad de Naciones, que se suponía iba a ser un gran foro donde representantes de países medianos, chiquitos y grandotes iban a discutir de manera civilizada para impedir la violencia e impedir una de las características centrales de la vida internacional, que es el uso de la fuerza. Se vino abajo eso, llegó la Segunda Guerra Mundial y salieron las Naciones Unidas otra vez. La idea era que ya entráramos a un mundo más civilizado, no regido por la política del poder. Y estamos ya en una etapa en donde Naciones Unidas sí sirve, no hay duda de que sirve para cosas pequeñas o relativamente secundarias, pero para lo principal, para evitar el choque violento y la imposición de los fuertes sobre los pobres y débiles, para eso no ha servido mucho. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene a Estados Unidos, a China y a Rusia, que son los del Consejo de Seguridad, los tres que hacen valer su fuerza. Inglaterra y Francia ya son secundarios. Eh, y los miembros no permanentes de ese Consejo de Seguridad no dan para más. Entonces, el juego de fuerzas está ahora básicamente entre China y Estados Unidos. La antigua Unión Soviética, que hoy vuelve a ser Rusia, sí tiene un carácter de gran potencia, pero está bastante ya restringida. Y entre China, que está emergiendo, y Estados Unidos, que viene de lo que ellos llaman, los propios analistas norteamericanos o teóricos de la política del poder norteamericana, llaman al siglo pasado The American Century, el siglo de Estados Unidos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí sí, ellos son la parte más importante, y cuando desaparece la Unión Soviética, pues más se reafirman. Y ahora en el siglo XXI, Trump dice, también es nuestro siglo. Aquí estamos como el poder indiscutido. Bueno, sí es discutido, pero finalmente es el gran poder mundial, y tomo las decisiones sin adornos. Esa, por eso a mí me pareció muy adecuado llamarle el brutalismo político. ¿Se acuerdan que el brutalismo es un concepto de arquitectura, ¿no? En donde los edificios son grandotes eh, y desde el principio no se adornan, tienen nada más acero y concreto. Bueno, pues eso es la política de Trump. Yo puedo, no me ando por las ramas, y si es necesario
digo que nos apoderaremos de Palestina, lo mismo que nos apoderaremos del Canal de Panamá. Oiga, y Naciones Unidas y los acuerdos y la idea de que los países son soberanos y que hay que respetar la soberanía, eso ni de broma, bueno, solo de broma lo toma en cuenta, sino que ejerce su poder de una manera abierta y un tanto cuanto irresponsable, porque después de todo el resto del mundo sí tiene, aunque no con la dimensión de Estados Unidos, sí tiene capacidades de reaccionar, pero Trump está confiado en que su discurso duro amedrenta y que lo va a seguir usando porque le da mucho prestigio, mucha legitimidad entre sus bases sociales, que quieren ver un Estados Unidos que es el centro de nuestro mundo y que tienen razón en todo lo que se proponen y que nadie los va a detener. ¿Qué Corte Internacional de Justicia ni que ocho cuartos? Eso, que se le hagan la justicia a otros. Hágase la voluntad de los tribunales internacionales en los bueyes de mi compadre, no en mí, y ni los tribunales de justicia o el Tribunal Internacional de Justicia, ni Naciones Unidas, ni ninguno de los acuerdos eh, es suficiente para detenerlo cuando ya toma una decisión y la toma de esa manera grandiosa para que sus bases sociales se sientan más identificados con su espíritu, con su discurso y le apoyen. Y son posiciones bastante irresponsables, pero que son sostenidas por una opinión pública, al menos la mitad de su ciudadanía le apoya y se siente, comparte ese empoderamiento. El norteamericano normal que ya no es el obrero de una gran empresa y que tiene una vida bastante mediocre para estándares norteamericanos porque no pertenece a las élites, etcétera, pero se siente identificado con este gran poder y de alguna manera dice, es también mío, y entonces le va a seguir apoyando. Ahora, el resto del mundo lo va a detener. Estamos bastante desunidos. Ya lo vimos en cortito aquí nosotros cuando se anuncian los aranceles, los impuestos a las mercancías recibidas de México y Canadá. Canadá dijo a mí, quítenme de esto porque yo no soy como los mexicanos. Ese país del sur de Estados Unidos es otra cosa. Yo, Canadá, soy, casi me parezco a ustedes, soy blanco, anglosajón, hablo inglés, tengo estructuras internas fuertes. No, no, no tengo nada que ver con México. Y ahora ya anda diciendo, bueno, yo también me identifico con la posición de México de pedir un tiempo de reflexión, de negociación antes de que llegue el golpe de los aranceles, que es también un golpe para los consumidores norteamericanos, pero en fin, entonces no hay de momento no hay una reacción unida del mundo y Trump va a seguir navegando con esa irresponsabilidad y deseo de ejercer el poder de manera desnuda, abierta, muy primaria, yo diría que hasta primitiva, pero veo las cosas difíciles para todos los que no tenemos esa capacidad. El poder duro es el de Estados Unidos. Nosotros tenemos que un poder blando, como se le ha llamado, al que está sentado en recursos morales, éticos, de decir, oigan, no, esto así no es. Oigan, los palestinos son una nación,
nosotros en México hemos reconocido al gobierno de Palestina como un gobierno legítimo. A Trump eso le viene, ni siquiera lo registra. Y hace unas, no sé cómo lo vean ustedes, unas simplificaciones fantásticas. ¿Qué voy a hacer con Palestina? Bueno, la voy a tomar yo porque yo quiero y puedo. La voy a rehacer y como un empresario de real estate, de desarrollo inmobiliario, miren, la voy a dejar limpiecita. Voy a desactivar todas las bombas que no explotaron y va a ser como la Costa Azul, nada más que del otro lado del Mediterráneo, donde la gente va a poder disfrutar de la vida, del mar, el buen clima, y los palestinos, bueno, se van a ir a otro lado. Oiga, pero no hay lados donde estén dispuestos a, a recibirlos, ni ellos quieren irse. Bueno, ya los convenceré. Yo tengo formas de convencerlos y no se preocupen, se van a convencer y todo va a quedar perfecto. Los palestinos van a vivir una vida magnífica. No pueden vivir en el infierno que es Palestina. Oiga, pero ese infierno lo crearon en buena medida ustedes. Su apoyo político y armado a Israel está detrás de la destrucción de Palestina. Eso le tiene también absolutamente sin cuidado. Así que estamos para concluir, en un mundo, ese mundo que Hobbes señalaba antes de la existencia de las instituciones estatales, en el estado de naturaleza, donde la vida es violenta, corta, brutal y poco disfrutable. Así que estamos en un mundo hobbesiano según Trump. Nada más que él sí disfruta de eh, esa vida sin marcos morales, sino nada más la pura fuerza. ¿Cómo le va a hacer México para enfrentarlo? No podemos enfrentarlo directamente. No tenemos la fuerza, no tenemos eh, ni las instituciones siquiera nos funcionan bien. Eh, entonces, va a haber que echarle mucha imaginación y no quisiera yo estar en los zapatos de el gabinete ni de la presidenta, porque todos los días van a tener la espada de Damocles ahí. Ahorita nos estamos regodeando con que tenemos 30 días de gracia. Bueno, y con eso termino. ¿Sabes qué parece, Ernesto? Esos prisioneros en Estados Unidos condenados a muerte que hacen apelaciones y les dan 30 días de, De de, mar- gracia. de gracia. Bueno, yo no sé qué es peor, sino que de una vez te la apliquen o los 30 días de gracia. Estamos en una situación de la que hay que sacar, hay que poner la mejor cara. Eh, Ganamos 30 días, pero las reglas las cambió Trump. Las reglas no solamente con nosotros y el Tratado de Libre Comercio, sino con el mundo. Las ha cambiado. Y dice aquí nada más la fuerza funciona. Bueno, Ujú. Pues muchísimas gracias por esta primera reflexión, doctor Lorenzo Meyer. Y justo en esta situación de cómo podemos hacerle frente, ya usted dice, pues es difícil hacerle frente pues a este país que todavía sigue teniendo la hegemonía a nivel mundial. Pero yo quisiera preguntarle sobre la situación del modelo económico mexicano. Hemos visto a un empresariado reunido con la presidenta Claudia Sheinbaum y en estos planteamientos que se hacen es acelerar lo que es el Plan México, pero también seguir apostando por el TEMEC
Y desde su perspectiva, doctor Lorenzo Meyer, ese es el camino que tiene que seguir México con este tipo de modelo económico, o tendríamos que dar un cambio para también tener otras alternativas internamente para hacer frente a esto que estamos Sí. viviendo, doctor Lorenzo Meyer. Violeta, idealmente tendríamos que ponernos a reflexionar sobre la naturaleza del sistema en que nos metió el Tratado de Libre Comercio. Creo que en un artículo muy breve, pero bueno, sustantivo, de José Romero que apareció en La Jornada del sábado, hay una caracterización del modelo económico en el que estamos metidos, que me parece, sí, es simplificar las cosas mucho, pero no es, no está mal porque tenemos que entender dónde anda la parte más débil de nuestra estructura económica. Y él señala que lo que hizo ese Tratado de Libre Comercio fue llevar a México a exportar lo que importa. Somos exportadores de importaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que los productos que exportamos a Estados Unidos, por ejemplo, los autos que están como parte central de esta canasta de exportaciones, eh, tienen una cantidad de componentes que nosotros importamos, no los fabricamos, no los hacemos. Y al no fabricarlos ni hacerlos, implica que no se ha desarrollado en México la capacidad industrial y técnica, el conocimiento tecnológico para desde nosotros, desde nuestra estructura económica, nuestro territorio, eh, elaborar esas partes delicadas y difíciles, complejas, que implican que sí dominamos la técnica normal, la que ahora funciona en el mundo. Él pone como ejemplo de lo que pudiera haber sido o podría ser eh, a Corea. En Corea es el Estado, y que conste que Corea, vaya que sí era dependiente de Estados Unidos, ¿eh? Recordemos que en la guerra de Corea en los años 50, pues Corea estaba destruida y Estados Unidos era el dueño de Corea del Sur. Eh, y lo que el Estado, según la visión de José Romero, eh, el papel que jugó el Estado, sí fue el de impulsar empresas privadas. No se fue al socialismo ni nada por el estilo. Privado el capital, pero forzado a actuar en determinada dirección que le imponía el gobierno central de Seúl. Y no había forma de salirse de ese encuadre. Entonces, el nacionalismo coreano llevó a que el empresariado coreano se metiera de lleno a ciertas industrias, no a todas, no a las que ellos quisieran, sino a las que se les puso como posibilidad después de estudiar los recursos, los mercados, etcétera. Entonces se especializa Corea en ciertas áreas y termina por ser una economía que sí funciona, porque un indicador interesante, interesantísimo, fundamental, es cuánto ha crecido la economía mexicana desde que estamos en el Tratado de Libre Comercio. Muy poco. ¿Cuánto creció en el modelo anterior de sustitución de importaciones? Un mucho. Ahora, ya no podemos volver a ese modelo que fracasó. Ya en 1982, ¡pum! Explotó y a buscar con desesperación la alternativa, Salinas la encontró en el Tratado de Libre Comercio.
pero el Tratado de Libre Comercio ya se ve que no da el resultado que prometió. El crecimiento de México es ahora el crecimiento real, per cápita, es muy bajo, menos del 1% anual. Para salir de donde estamos a esa velocidad, pues vamos a necesitar hasta fines de este siglo XXI. Entonces, queda claro que el ser exportador de importaciones es casi como el mediero. Yo te compro aquí, hago unos paquetitos y te los vendo allá. Bueno, pero tú mismo, ¿qué es lo que le incorporas de valor a lo que estás exportando? Pues lo empaqueto eh, y hago el trabajo pesado y listo, lo mando de regreso. Entonces, el modelo en sí mismo no está funcionando. Y si encima de eso le pones a Trump, que dice, fíjense que hasta más ese modelito tampoco a mí me gusta, ¿eh? Y usa unos pretextos fantásticos. Cuando dice, es que estamos subsidiándolos a ustedes, vean el déficit, pero el déficit es parte del modelo que Estados Unidos aceptó cuando firmó el Tratado de Libre Comercio. Es una parte intrínseca. Sí, es un déficit, pero no porque México esté transformándose, sino porque en la cadena, así es, los americanos fabrican piezas en otras partes, las mandan acá, las ensamblan aquí y las mandan a Estados Unidos. Y eso pareciera ser como que hay un gran déficit, pero las ganancias son de ellos, son para ellos en buena medida, para las empresas, las grandes empresas que coordinan esta cadena. Así que, Violeta, la idea es proponer otro modelo. Ahora, eso toma tiempo. Por eso sí entiendo que Claudia Sheinbaum digan, oigan, espérense un momentito, aquí ganar tiempo es importantísimo, porque Sí. ya estamos metidos en este maldito modelo y si nos salimos, se nos cae el mundo. Entonces, poco a poco, con una determinación política y un modelo económico en mente, que vaya forzando al capital mexicano a comportarse de una manera distinta de la que lo hace hoy. Ya vimos que los empresarios fueron a Palacio y están apoyando a Claudia. Pues claro, no les queda de otra, están en su tabla de salvación, pero ya que está tomando la delantera, la jefa de estructura política, también sería adecuado el momento de empezarse, quizá con discreción, a mover las capacidades, los estímulos del gobierno para ir cambiando el modelo y volver en cierto sentido a la sustitución de importaciones, no a que exportemos lo que importamos, sino que exportemos lo que hacemos y en ese hacer ganar el valor, agregarlo valor y dejarlo en México. Pero supongo yo que eso te toma más de un sexenio, eh, como le tomó al modelo antiguo, a ese que viene después de la Segunda Guerra Mundial de sustitución de importaciones y que ya Miguel Alemán lo dejó muy acabadito y disfrutó mucho, porque él también era parte de los beneficiados con la sustitución de importaciones y funcionó en los años 50, 60, en los 70 ya empezó a tronar cuando Echeverría era presidente y en 82 tronó porque ahí no era el superávit que teníamos con el mundo externo, el
superávit que ahora le molesta a Trump, sino era el déficit en serio que teníamos y que no era sostenible. Entonces hay que pensarle, pero a mí las ideas generales de José Romero me parece que dan una pista de cómo empezar a cambiar de modelo y no clavarnos en que tenemos que seguir con el marco del Tratado de Libre Comercio, pero por el momento no tenemos opciones realistas. Ya, gracias, gracias Lorenzo. Sé que te tienes que ir, que me... No, no, ya no tengo que irme, no te preocupes. Ah, ok, bueno, Entonces, de aquí a las 11:30 de aquí a las 11:30 me Sí, parece a muy las bien. 11:30. Lorenzo, Lorenzo Meyer, no sé si en este planteamiento que estás haciendo, que además nos parece muy pertinente, el cambio de modelo y hay que pensarlo ya de otra manera. No sé si desde la mirada del gobierno actual a través de Altagracia Gómez o de Marcelo Ebrard, que ahora están con la campaña de Hecho en México. Hecho en México, no sé si parte de lo que tú estás planteando ellos lo estarían viendo como desde ese ángulo y empezar a promover la producción interna. ¿Cuál es tu mirada ahí sobre este y sobre el llamado Plan México, que también nos llamó la atención, que se presentó solo al sector empresarial, no se presentó en la mañonera, al pueblo de México, ni a nada, solamente al sector empresarial? ¿Cuál es tu mirada ahí, Lorenzo? Pues sí, tienes razón. No se presentó más que a uno de los sectores, pero hay que reconocerle, Ernesto, que fue realista, porque si nos lo presentan al resto de nosotros, no creo que le entendamos mucho. Ahí estaban hablando con los que sí tienen el capital y nosotros no tenemos ese capital. Ellos son los que, gracias a la gran concentración de la riqueza que propicia el tipo de economía que tenemos ahora, ellos tienen mucho dinero y manejan negocios incluso ya fuera de México, ¿no? Slim tiene inversiones en otras partes y entonces tomó a los que realmente pueden empezar a entender y a comprometerse con esto de hecho en México, pero con la condición de que sí sea hecho en México, no envasado en México, Sí. no nada más un poquito de mano de obra y todo lo demás fue hecho fuera de México y se vende como hecho en México, que es, sí, formalmente sí está hecho en México, pero en la destripa uno lo que están exportando y ve que está hecho de otra parte, en otra parte. Sí, es que una cosa es hecho en México y otra es maquilado en México, ¿no? O Sí, ensamblado en O México. ensamblado. ensamblado en México, pero sí se ve muy feo eso, ¿no? Ensamblado en México. Eh, no está bien que sigan poniéndolo hecho en México, pero que sea realmente hecho en México. Ahora bien, ¿por qué no funcionó el, el hecho en México? ¿Se acuerdan del sellito ese con un águila, la cabeza de un águila mexicana? Y una cajita, ¿no? Y una mirada agresiva, ¿no? Del águila que va a hacer las cosas bien. Bueno, no funcionó porque el mercado interno era muy débil. Eso nos lo advirtieron, pues ya no muy a tiempo. Un libro, como recuerdo todavía, Raymond Vernon, The Dilemma of Mexico's Development, que creo que sí se tradujo al español, el dilema del desarrollo mexicano. Bueno, pues el problema es que se quería hacer aquí las cosas, pero no había mercado. Yo tomo como un punto interesante el que en algún momento en San Luis Potosí se intentó hacer el avión Azteca. Bueno, pues sí, a lo mejor sí se podía hacer un avión en San Luis Potosí, pero
a qué costo y quién lo iba a comprar. Entonces, el punto es, nuestro mercado interno, aún ahora y con la mejor de las intenciones, no da para entrarle a la parte más gruesa de esto, la producción de bienes de capital y la estructura científica, técnica, que significa hasta tener que inventar cosas. Necesitamos del mundo externo, pero hay que tratar de buscar que no sea Estados Unidos. Ese es el gran reto. ¿Qué otra parte se nos puede abrir? Bueno, pues el sueño de los cepalinos, de la Comisión Económica para la América Latina, que era un gran mercado de América Latina, ¿no? La ALALC, la Asociación Latinoamericana creo que era de Libre Comercio, también era la ALALC, nada más me acuerdo de las siglas, que no funcionó porque cada uno de los países más o menos importantes de América Latina, digo, no, a mí las plantas de autos que vamos a fabricar para América Latina me la dan a mí. Oiga, no, pero pues si yo también quiero, no. Y entre Brasil y México ahí, y Argentina se agarraron y no hubo nada, nada de nada. Entonces yo creo que tenemos que tener en cuenta esa lección, que hay que tejer una red aquí. Y bueno, finalmente está China. Ahora, China y su ruta de la seda y el gran mercado que es China. Pero ellos sí tienen mercado interno, sí pueden sobrevivir con mercado interno, y desde que eran imperio, desde hace siglos, podían sobrevivir solos. Cuando llegaron los europeos, sobre todo los ingleses, que llegaron allí a ofrecerles maquinarias, bueno, cositas como relojes que hacían cucú y que salía el pajarito y todo eso. Bueno, era una cosa difícil de hacer. Los chinos vieron aquellos y dijeron, bueno, pues sí, pero no nos interesa. Nosotros podemos vivir muy bien, somos un gran imperio, somos el centro del mundo. También los chinos hay que tenerles cuidado porque no son colonialistas al estilo europeo, pero defienden lo suyo. Entonces hay que tejer con mucho cuidado y a lo largo de un buen tiempo otros mercados. No podemos vivir autárquicos nosotros, aunque seamos 130 millones y ya tengamos un ingreso per cápita un poco mayor que antes. De todas maneras, es un mercado muy pequeño. Y tenemos al gigante al lado, pues no podemos, es un elefante ahora con copete amarillo que está haciendo destrozos, no lo podemos ignorar. Nuestro mercado natural es Estados Unidos, pero no al 80% como es ahora de captación de nuestras exportaciones. Está complejo, no hay una salida fácil, pero hay que ponerle, eh, hay que manejar ideas distintas, hacer al menos mentalmente ensayos de qué otros modelos existen y zafarnos un poco de Estados Unidos. No es confiable, ninguna gran potencia es confiable, porque las grandes potencias finalmente son grandes en parte porque abusaron de otros y ya se acostumbraron a abusar. Pensemos en Inglaterra, pensemos en Francia, en cualquiera de las grandes potencias, eh, en los soviéticos también. Entonces, no son confiables, no son personas. Cuando dicen que somos amigos y un país es amigo del otro, pues no, no son personas, no son amigos, no puede haber amistad, hay intereses. Eh, y Estados Unidos lo tenemos al lado, no podemos evitarlo, no nos podemos separar de ellos tajantemente, pero no podemos seguir dependiendo de su mercado como ahora. El susto que nos están dando es como para
que tomemos mucho té de tila y le pensemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer de eso? Un poquito de ese té. Aquí está ya el té de tila. Ahí está. Aquí Bueno, también tengo un té de tila. ya empezamos por algo, ya empezamos por algo. Ahora hay que meterle las ideas. Y ahí hay que pedirle a los economistas que le echen ganas. Pero nuestro proyecto debe ser despegarnos un tanto de Estados Unidos. La idea del Tratado de Libre Comercio, y con esto cierro, es que Estados Unidos era una máquina, un tren fantástico que iba a gran velocidad y que nosotros éramos el cabucito y chas, nos metimos al final del tren, ¡pum! Nuestro cabucito se detuvo Estados Unidos un poquito, dijo, a ver, venga ese cabuzo y ¡pum! Pero ahora dice Trump, fíjense que a mí los cabuces no me interesan, se pueden ir a otro lado, nada más no me metan indocumentados aquí y no me metan drogas, que ese es otro problema. A mí me, me vino a la mente el poema de Sor Juana, de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Entonces, Trump, hombre necio, que acusáis a México sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, porque el fentanilo y los otros opiáceos los popularizó esta gran empresa norteamericana de una gran familia que se hizo más rica que los Rockefeller con esos opiáceos no naturales, sino químicos, y ya que creó la adicción, entonces dijo, ay, hijo, no, el fentanilo no, pero aquí estaban los carteles listos para entrar a sustituir a los fabricantes legales que crearon un gran mercado de adictos. Entonces, ahí Estados Unidos es un rompecabezas para nosotros. Sí, de ahí vienen las remesas y es un mercado, pero también produce unas cosas horrendas. El crimen organizado en México no se explica sin la vecindad con Estados Unidos, porque ahí está el mercado de nuestro crimen organizado, más que aquí adentro. Así es, doctor Lorenzo Meyer, y pues también el tema de las armas, ¿no? Que esa es otra de las situaciones que está ahí aparejado con esto. 70% de las armas vienen de los Estados Unidos. Ese es otro dato impresionante que y que también salió en parte ahora que hizo esta llamada la presidenta Claudia Sheinbaum, salió también el tema de las armas. Doctor Lorenzo Meyer, estamos llegando casi al final. Tenemos unos 2 minutitos para un tema que quisiéramos también preguntarle sobre este planteamiento que hace el gobierno federal en torno a la sustitución de importaciones. A nosotros nos ha alarmado en algún sentido también, hablando de diversificar socios comerciales y buscar otros mercados, que esta sustitución de importaciones se plantea muy diferente a la que vivimos en los años 40, 50, 60, 70 en México y en América Latina, impulsada, como usted decía, también por la CEPAL. Y se plantea distinto en el sentido de que ahora se propone en México sustituir importaciones, pero de China. De Asia se habla en general, pero sustituirlas en específico de China. Y este planteamiento que hemos estado haciendo aquí prácticamente todos los días de unirnos con Estados Unidos justo para hacerle frente pues a esta hegemonía china que va emergiendo. ¿Eso usted cómo lo valora en este parte que usted, o a partir del argumento que usted señala de otros socios, de otros mercados serían necesarios frente a los Estados Unidos? ¿Cómo valorar esta sustitución de importaciones de China, doctor Lorenzo Meyer? Buena pregunta para responderle en 2 minutos. No, en uno. No es cierto. En uno. No es cierto. Lo voy a responder también así rapidísimo.
Violeta, se hace pero no se dice. El discurso político de decir, es que nosotros vamos a hacer la salvación de ustedes frente a China. ¿Y qué? ¿China no tiene oídos para estar juzgando una política mexicana que directamente está en contra de sus intereses? Sí, sí hay que sustituir importaciones de donde sea, y muchas tienen que ser sustituidas de China, eh, pero no ofrecerse de esa manera eh, tan abierta de decir, somos, somos la salvación de ustedes con nuestra mano de obra, y les, les quitamos el problema de depender de China, dependiendo de nosotros. No es esa aunque en la práctica tiene que ser en buena medida la sustitución de importaciones de China, pero no hay que presentarlo como una política que está en contra de China. Hay que hacerle a China darle la deferencia que merece. Es una gran potencia y va a seguir siendo, y quizá termine por ser la principal potencia. Entonces, ¿para qué nos andamos anunciando como nosotros vamos a ayudar a Estados Unidos a que China no llegue a ser lo que quiere ser? No son los chinos unas hermanas de la caridad, pero nosotros no tenemos por qué andarnos anunciando así. Me parece muy bien, Lorenzo, y coincidimos contigo. Nos parece ahí también un error estratégico, además de que nos parece un error político. Pero bueno, pues es, como bien señalas, pues un escenario bastante complejo. Pues no quisiéramos estar ahí en los zapatos de quienes están ahí en el gobierno, pero bueno, pues estaremos ahí señalando y puntualizando como bien lo haces, Lorenzo. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Muchas gracias, Lorenzo.